por qué los mejores villanos no tienen por qué ser los más fuertes. Este es un vídeo destinado a romper un cliché que muchas veces nos encontramos, y es que el combate final tiene que ser el más horrible, el más tremendo, el más difícil, porque por supuesto la criatura que hay al final de la historia es la más poderosa. Y esto es porque malentendemos la palabra poder, o sea, más poderoso no significa necesariamente más fuerte o más peligroso en combate. Hoy te voy a poner una serie de motivos por los que hacer a tu villano lo más débil posible es bueno. Eso sí, antes de ponerte los motivos voy a aclarar un par de cositas. Digo, hacer a tu villano lo más débil posible. Esta última palabra es importante. Lo más débil posible significa que tiene que tener siempre un mínimo de poder o un mínimo de fuerza para solventar un mínimo de las situaciones. Y encontrar este punto de equilibrio es particularmente complicado, pero bueno, con la práctica se acaba haciendo. También es importante decir que esto no significa que todos los malos tengan que ser débiles, pero es una buena forma de romper la tendencia. Porque al final, si estamos acostumbrados a que siempre el malo final sea una cosa megalómana, hipertrofiada, hipertocha, estamos cumpliendo siempre con un estereotipo que de vez en cuando romperlo pues también es bueno, porque narrativamente te ofrece una serie de oportunidades maravillosas. Un claro ejemplo de villano que no es el más fuerte es el Joker. Es un villano que en general a la mayoría de la gente le suele gustar, un villano de superhéroes, y su habilidad no está en su fuerza, sino en su inteligencia, quizás en su carisma o quizás en su imprevisibilidad. No se sabe cuál es la historia del Joker, no se sabe cuáles son sus inicios. Hay varios cómics y demás, pero no hay ninguno oficial, ¿no? Esto, bueno, ya es una historia aparte. La cuestión es que ese malo es particularmente malo y particularmente famoso por las cosas que le definen y no porque tenga una fuerza bruta enorme, una fuerza bruta tremenda. Pensemos en otro villano de DC, pensemos en Lex Luthor. Lex Luthor no es más fuerte que Superman, ni de coña, pero tiene otra serie de habilidades que permiten que pueda poner a Superman contra la espada y la pared, porque al final los villanos lo que hacen es contrastar mucho con los protagonistas. Imaginemos un grupo de jugadores que son muy religiosos. Tienes 3, 4, 5 jugadores en mesa y todos ellos se han hecho personajes religiosos. Esto es simplemente un ejemplo. Esto no suele pasar demasiado en una mesa, pero bueno, creo que se va a entender el ejemplo. Quizás un villano perfecto para la crónica sea alguien del clero. Este miembro del clero puede contrastar con los personajes, porque puede conseguir darles órdenes, ya que está en un escalafón superior dentro del clero, haciendo que los jugadores se encuentren en una disyuntiva. Tener que elegir entre hacerle caso en contra de sus instintos o no hacerle caso, pero entonces ser perseguidos por el clero. Cualquiera de las dos opciones es mala y por eso quizás esta persona sea el villano. Por supuesto, este villano puede intentar conseguir lo que sea que intente conseguir. Quiere que Belcebú vuelva a la tierra encarnado y todo lo que tú quieras porque en verdad no es un religioso real y a toda la pesca. Ok, genial, maravilloso. Ahora mismo eso no es lo relevante. Ahora mismo lo relevante es que, si te das cuenta, ese personaje ya es interesante, ya pone a prueba a los jugadores, puede ser un malo final de crónica porque es el que tiene el gran plan, pero no es fuerte. Y es que este es el primer punto clave. La fuerza de un villano no tiene que provenir de sus músculos. Puede venir de sus músculos también, pero tiene que venir también de una parte de fuera. Tiene que ser una presencia imponente. Pensemos, por ejemplo, en videojuegos, Final Fantasy VII, el malo es Sephiroth. Sin embargo, a lo largo de todo el juego, tú no ves a Sephiroth. Tú estás persiguiendo a Génova, que es como lo podríamos definir en términos de trama, el lugarteniente. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede? Cuando llegas al final del juego y de repente ves a Sephiroth, lo ves como una presentación magnífica. Pero ¿cómo te han presentado previamente a Sephiroth? Previamente este villano, que es muy fuerte, insisto, este sí es un caso de villano fuerte, pero no te lo presentan enfrentándote a él, al revés. La primera vez que tú ves a Sephiroth, estás en un combate y él está de tu lado. Y tú ves que le pegas a un bicho y le haces 100 de daño, y él le pega al bicho y le hace 10.000 de daño. Esto es para que veas que hay muchas maneras de presentar al villano, y no siempre una forma antagónica, directa, es buena. A veces es bueno hacerlo fingiendo que ese villano es aliado para que luego cometa algún tipo de traición. Este tipo de villanos, además, suelen ser muy llamativos.
Porque sobre todo, y ya volviendo al caso en el que no sean fuertes, han tenido que basar todo lo que hacen en su inteligencia. Y en el momento en el que se basan en su inteligencia, los jugadores tienen la sensación de que la trama siempre estuvo ahí. Y esto es cierto, la trama siempre estuvo ahí, solo que no supieron verla a tiempo. Y eso duele más que de repente un personaje que tenga una ficha hipertrofiada te pegue tres leches, porque al final si tú eres nivel 10, el otro es nivel 15 y te ha ganado, joder, es que era nivel 15. Sin embargo, si tú eres nivel 10, el personaje es nivel 1 y te ha ganado, es que no te ha ganado por ficha, te ha ganado por interpretación, te ha ganado por estilo de juego, te ha ganado por la forma que tiene de hacer las cosas. Muy recomendable además cuando se usen este tipo de personajes, no hacer trampa. En general está bien no hacer trampa, ¿de acuerdo? Las trampas hay que reservarlas para momentos súper concretos con finalidades muy acotadas. Pero en este caso, más todavía. ¿Por qué? Porque si la base del personaje es la inteligencia, el jugador no puede tener la sensación de, vale, no te puedo ganar, pero porque eres el máster. Tú puedes cambiarlo todo para que yo no me dé cuenta de las cosas. No, las cosas siempre estuvieron ahí. Hacer este tipo de crónicas, insisto, es más complicado, pero también es mucho más interesante. Así que acuérdate, que el villano no tenga su fuerza en sus músculos, sino que tenga su fuerza pues en su carisma, en el plan que tiene, en los aliados que tiene alrededor. Se me ocurre que si de repente hubiese un villano que, por ejemplo, tiene 2 o 3 lugartenientes, que sí que son muy buenos en combate, pero siguen al villano principal por sus ideales. Una vez los jugadores hayan acabado con los 2 o 3 villanos y lleguen al malo final, posiblemente no entren en combate con él. Porque igual es una persona, yo qué sé, que no se puede defender, que apenas se puede mover, que no supone un peligro físico, pero sí un peligro intelectual. Y sería de esas pocas veces en las que los jugadores dejen sobrevivir a un villano. Yo no sé si a mí me ha pasado alguna vez, porque normalmente los jugadores cuando pillan un personaje se ciegan, pero bueno, se entiende el concepto. Es muy importante para este tipo de villanos que se basen en la interacción social y que hagas lo que se conoce en inglés como foreshadowing, que en español no sé qué traducción tiene, pero es algo así como que vaya apareciendo poco a poco el villano. Si el villano aparece al final, no es tan llamativo. Sin embargo, si tú ves que el villano es accesible, que en cualquier momento podrías haberle pegado, que en cualquier momento le podrías haber contestado, que te acaba generando sensaciones. Sensaciones mucho más fuertes, porque has podido ir asociando determinados momentos a este villano. Te pongo un ejemplo que puede no ser demasiado obvio, pero es bastante interesante. Imagínate que el villano es un científico que hace experimentos y ha decidido que los jugadores van a ser sus cobayas. Así que los secuestró y los metió en una casa donde va a experimentar con ellos. Posiblemente el científico, que piensa que los jugadores no son relevantes porque él es tan listo que jamás van a poder salir de la casa, cada 2 por 3 esté mirando a los jugadores a través de un espejo, simplemente tomando notas. Apenas hablando con los jugadores porque los considera cobayas con las que no hay que hablar, con las que no hay que tomar contacto. Pero se está produciendo este efecto de ir enseñando al malo, de verle la cara, de ver cómo emocionalmente te está impactando. Todo esto es la interacción social que el villano tiene con los jugadores. Y es algo que necesitas cuando quieres hacer que tu personaje, que tu villano principal, no se base solo en la fuerza. Además, con este tipo de villanos jugamos con una carta a nuestro favor. Normalmente la mayoría de villanos, como decimos, son pues tochos, bigardos enormes. Pero este no. Y los jugadores no tienen forma de saberlo. Los jugadores no tienen acceso a su ficha. Los jugadores no saben si este villano es de nivel 1, de nivel 5, de nivel 10 o de nivel chorrocientos. Y eso juega a tu favor, porque hace que los jugadores actúen con miedo, con el miedo natural que se le tiene a una persona que es capaz de ponerte entre la espada y la pared. Así que no digas nada de la ficha, nunca, jamás, en ningún momento. Es como los puntos de vida, eso ya lo contaré en otro vídeo, pero intenta mantener la información de la ficha de este villano lo más oculta posible. De esta forma, lo que estás haciendo es conseguir que los jugadores no hagan un metajuego que es nocivo para la trama, porque este tipo de villanos son particularmente frágiles, y eso es lo que le da la gracia, eso es lo que le da el carisma, pero por eso
hay que protegerlos del metajuego de una forma particular, de una forma especial. Por último, uno de los mejores motivos para utilizar este tipo de villanos es que te obliga a ser imaginativo. No es difícil imaginar que el villano final de una crónica es, yo que sé, un conde que vive en su castillo, que tiene un ejército gigantesco, y no solo tiene ese ejército gigantesco, sino que además él es el mejor guerrero de todo el ejército. Esto no es difícil porque al final recurrir a la violencia siempre es la solución fácil. Si a este villano alguien le echa algo en cara, pues le puede guantear la cara y ya está, y es que te gano porque soy más fuerte, punto. Pero en el momento en el que cambiamos algo sutil, por ejemplo, imaginemos, todos los soldados de este villano son de nivel 5 y sus lugartenientes son de nivel 10, pero él es de nivel 2 o 3, el nivel que sea. Prácticamente cualquier soldado de su ejército podría matarlo. Si a esto además le añadimos que dentro de su ejército hay un cisma, porque hay personas que piensan que él no está dirigiendo lo suficientemente bien, lo que se nos abre es una puerta para que a través de la intimidación este personaje domine. Si alguien de repente coge y le lleva la contraria en público, basta con que el personaje diga: apresadlo, llevadlo al calabozo, mañana le ejecutaremos. Está. Y de repente, yo no te he tenido que guantear la cara, no te he tenido que hacer nada. Pero es que con una palabra mía, 3 notas vienen, te encarcelan, te llevan al calabozo y mañana te ejecutamos. Ya está. Y en la ejecución de mañana, si quieres que además el tío sea particularmente sanguinario, un psicópata, estas cosas que son tan características de los villanos de opereta, descríbelo. Descríbelo. O incluso darle un motivo. Me explico. Cuando vayan a justiciar a la mañana siguiente al NPC, en lugar de matarlo, lo pueden torturar o lo pueden dejar incapacitado de por vida, o pueden hacer algo con su familia y no solo con él. Todo este tipo de cosas que acaba generando mucho descontento por un lado, lo cual justifica el cisma que hay dentro del ejército, pero también mucho miedo, mucho temor, lo que justifica a su vez que la gente no se subleve. Y todo esto simplemente porque el personaje no era tan fuerte. Si el personaje hubiese sido más fuerte, en el momento en el que le llevan la contraria, te puedes ver tentado a narrar cómo desenvaina la espada en un movimiento más rápido que un rayo y corta por la mitad a la persona que tiene delante, dejando claro que él es quien manda. Pero bueno, ahí realmente no has dejado claro que eres quien manda. Ahí lo que has dejado claro es que eres muy rápido con la espada. Este tipo de detalles son matices a los que una ficha mínima te obliga. Cuando hablo de una ficha mínima me refiero a lo que he dicho al principio. El villano tiene que ser lo más débil posible. Esta mínima ficha para que la historia se lleve a cabo. En el ejemplo que he puesto de la persona que era un investigador que te secuestra y te lleva a la casa, hombre, pues ahí la ficha mínima me dice que esa persona tiene que tener cierta ciencia subida, que tiene que tener algo de venenos porque ha tenido que tener alguna forma de dormirte. Una ficha mínima implica cierta cantidad de recursos también, aunque eso en la mayoría de los juegos el máster lo puede poner por su cuenta. En el caso del regente, una ficha mínima, pues me está hablando de una persona que tiene ciertas nociones de combate, aunque tampoco sean demasiadas, una capacidad de liderazgo relativamente buena y una capacidad de intimidación todavía mejor. Una persona que tiene conocimiento de leyes y que posiblemente ese sea su punto más fuerte. Algo que no se ve reflejado en la trama, pero que es necesario en la ficha. Quizás esa persona es regente de ese sitio porque tiene tantos contactos con otros países o con otros castillos o con otros lo que sea, que si él desapareciera, de repente la zona que él gobierna entraría en guerra porque 2 o 3 países de alrededor intentarían conquistarla. Todo este tipo de cosas hacen que el personaje tenga muchísimo más carisma, que sea más interesante de usar, que la historia tenga muchísimos más matices, que cuando el personaje realmente acaben con él, si es que acaban acabando con él, duela más, o sea, duela más a ti como máster y le duele incluso a los jugadores porque de repente era un personaje muy bueno, tío, que ya está, que se lo han cargado, que ha muerto, o sea, y es lo que hay. Así que en resumen, recuerda, no todos los villanos tienen por qué ser villanos mínimos, pero de vez en cuando es conveniente hacerlo. La fuerza de un villano mínimo no viene de sus músculos, viene de su inteligencia, viene de su interacción social. Este tipo de villano se basa mucho más en eso, en aparecer haciendo este foreshadowing, que haya de repente un vínculo emocional entre personajes, jugadores
y el villano, súper importante. Recuerda también que los jugadores no saben cómo es la ficha de este villano y que por lo tanto, aunque tú quizás como máster tengas miedo y quieras sobreprotegerlo, porque es que en verdad es que es nivel 2, es que se lo van a cargar en nada, si interpretas bien, los jugadores tendrán suficiente miedo y cuidado como para no meterse con él a la primera de cambio. Y por último, para mí, la mejor ventaja de este tipo de villanos es que te fuerza a ser imaginativo, porque para justificar por qué tiene el poder que tiene, tienes que acudir no a su ficha, no a su fuerza bruta, no a las matemáticas, sino al trasfondo y a la historia. Los jugadores al final no van a recordar una ficha, van a recordar una historia. Y por eso hacer este tipo de villanos es mucho más útil, porque la gente en general va a recordar mucho mejor una historia que les impactó de un enemigo que quizás no era tan tremebundo, que la historia de un enemigo que tuvo un combate enorme, pero ya está, su historia era el combate. Espero que te haya servido y espero que te haya animado para hacer todo este tipo de personajes. Si se te ocurre alguna idea, estás atascado, crees que te puedo ayudar con algo, déjamelo escrito en los comentarios y estaré encantado o bien de contestarte por escrito, o bien, si veo que es lo suficientemente interesante o que la duda se repite, de grabar un vídeo y contestarte, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!